En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos, tengan un excelente miércoles. Es 9 de agosto de 2023. Le damos gracias al Señor por este día, porque nos permite llegar a mitad de semana, y lo hacemos también pidiendo la intercesión de Santa Teresa Benedictina de la Cruz, también conocida como Santa Edith Stein. Ese era su nombre de pila, ¿ay? Y su nombre como religiosa es Teresa Benedictina de la Cruz. ¿Quién fue ella? Te platico rápidamente. Fue una alemana que se convirtiera del judaísmo al catolicismo y que entrara precisamente a la Orden del Carmelo y ahí fuera perseguida por los nazis. Ella muere siendo mártir, siendo una monja de la Orden del Carmelo en la zona de Auschwitz. Pidamos su intercesión, no solamente por nosotros, sino también por todos aquellos que son perseguidos a causa de su condición, tanto social como económica, política, y no se diga, por supuesto, aquellos que son perseguidos a causa de su fe. Que Santa Edith Stein nos ilumine a través también de esa gran enseñanza que ella logró dar, una gran filósofa y una gran intelectual, entre las mujeres más importantes, me atrevería a decir, intelectualmente hablando, del siglo pasado. Pidamos su intercesión y al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer vida el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás la primera impresión que te causa la imagen que te estoy compartiendo en pantalla es de escándalo, es de sorpresa. Quizás estás pensando, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que enseña la Iglesia Católica y qué mal está actuando el Papa Francisco. Bueno, antes de que sigamos con ese tipo de ideas, déjame decirte que es una imagen alterada, manipulada, hecha con hoy la tecnología, con lo que se conoce inteligencia artificial, y por supuesto que el Papa Francisco nunca ha ondeado de esa manera esta bandera de arco iris, como se le conoce. El Papa Francisco se ha mostrado ya en diversas ocasiones en contra de mucho de lo que se maneja en el lobby LGBT y es parte incluso de lo que también hoy se entiende como parte de este movimiento, la ideología de género. Eso quizás es su bandera principal, hablando en cuestión de doctrina, hablando en cuestión ideológica. ¿Pero por qué? ¿Por qué quise compartir esta imagen que, te repito, sé que puede causar escándalo en la primera impresión? Bueno, precisamente porque una de las cosas que hoy se nos manifiesta en el Evangelio es de una iglesia universal. Jesús en primera instancia rechaza a la mujer cananea. Pareciera que no le hace caso, que le es indiferente y que la petición de esta mujer no es algo que le pertenezca o que sea responsabilidad de Jesús. Jesús le dice: sabes que yo vengo por los judíos, yo vengo por los de la casa de Israel.
No vengo por ustedes, extranjeros. Sin embargo, aquella mujer entiende algo muy importante y que a veces también a nosotros se nos olvida, miembros de la Iglesia Católica, que la salvación es para todos, se ofrece a todos, sin distinción. Jesús simplemente lo que hace con esta mujer es provocar un sentido de insistencia, pero no insistir por insistir, no por querer ver sufrir a la persona, sino porque hay un abandono, porque haya precisamente esa fe que después él mismo reconoce en la persona. Mujer, qué grande es tu fe, porque sabiendo que yo soy judío y que he venido principalmente para salvar a los judíos, tú vienes y me pides a mí la salvación. Tú vienes ante mí reconociendo que tengo el poder para sanar y liberar a tu hija. Ese es el gesto tan importante que hay hoy. La iglesia es católica porque precisamente, si ya lo sabes, pero si no, te lo recuerdo, que católicos es una palabra que proviene del griego y que significa precisamente universal. Hablar de una iglesia universal es hablar de una iglesia que se abre para todos. Ahora hay que distinguir. Porque entonces podríamos decir, bueno, entonces no está mal que el Papa Francisco tomara esta bandera y la ondeara, como aparentemente se ve en la imagen. No, el problema está en que la iglesia se abre para todos, pero lo que no puede aceptar ni la iglesia ni nuestro Señor Jesucristo es cuando hay pecado. Se acepta al hombre como criatura y como hijo de Dios, pero se rechazan sus obras cuando no son acordes a lo que Dios nos ha enseñado y nos ha pedido. Actuar aceptando el pecado, hay que recalcarlo desde un principio, es atentar contra nuestra dignidad humana, pero también atentar contra la misma, digamos, confianza, contra la misma bondad y amor que se ha manifestado de Dios en nuestra libertad. O sea, yo no puedo mezclar el pecado y pretender decir que ahí, de todos modos, el Señor va a querer seguir aceptándome tal cual y como soy. Por supuesto que no. El Señor nos ama y no nos deja de amar. Sin embargo, en eso también brota su justicia y su misericordia. Y nos invita al cambio, porque el cambio es lo mejor para nosotros. Si yo estoy viviendo en medio de las ideologías que hoy está planteando el mundo, me estoy envolviendo del pecado. Y en el momento en el que yo me dejo llevar por el pecado, caigo en la tentación, por supuesto que eso ya no es agradable a los ojos de Dios. Se abren las puertas de la iglesia para mí, pero yo ya no soy digno de estar cerca del Señor por mis propias obras, porque yo he rechazado a Cristo, porque yo he pretendido manipular esa universalidad que tiene la iglesia, esa apertura, y he pretendido manifestarla como si fuera una aceptación del pecado. No confundamos las cosas, no pretendamos alterar lo que enseña la doctrina de la iglesia. Hace unos días, precisamente, cuando me encontré con esta imagen que te comparto en pantalla, me encontraba también con un comentario de un sacerdote y que decía, la iglesia acepta a todos, y lo reafirmaba, pero también él hacía hincapié a que no importaba el amor que se sintieran unos por otros. Y creo que ya me vas entendiendo con esta idea que hoy se plantea de amor es amor y hay que respetarlo. El amor, es cierto, pero a veces nos hemos confundido con lo que es un verdadero amor. Un amor que va más bien disfrazado de sexualidad desenfrenada, de concupiscencia, de apego y de muchas otras cosas, promiscuidad incluso. Hay que tener los ojos bien abiertos. Hay que darnos cuenta de que tenemos que distinguir entre el pecador y el pecado. Al pecador el Señor lo llama constantemente a la conversión, pero el pecado nunca puede ser justificado y eso lo dice también la Sagrada Escritura. Y quien ponga en tela de juicio la Sagrada Escritura simplemente es un muy, muy mal católico formado. La persona y sus obras entonces hay que separarlas completamente y darnos cuenta de que todos tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios. La hemos recibido en el bautismo, pero también podemos recibir esa paternidad de Dios desde el momento en que entendemos que Dios es nuestro creador. Entonces, por lo tanto, también esa paternidad de Dios
es visible, incluso como criaturas. Hay que también eso distinguirlo, no es el momento para, o no hay el tiempo para entrar en esa explicación, ya en un sentido más teológico, pero hay que lograr distinguir. Todos somos hijos de Dios, pero no por ello se nos va a aceptar con nuestras faltas, con nuestros pecados. Tenemos la gracia de Dios, la hemos recibido en el bautismo, pero es tarea de nosotros, misión, conservarla. Si tú estás viviendo en pecado, sea cual sea tu condición, si tú sabes perfectamente que estás actuando mal, recuerda que el Señor te está llamando a la conversión. Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres dejar atrás esa vida de pecado, no le echemos nuevamente, como lo decía el día de ayer, la culpa al Señor. Es culpa de nosotros. Y por último, termino esta reflexión precisamente pidiéndote, evita dejarte llevar por este tipo de imágenes, por algunos dichos sacados de contexto, entrevistas al Papa Francisco y que muchas veces son mutiladas, son cortadas, son editadas y no mantienen la verdad, la esencia de lo que el Papa está diciendo. Hay un ataque muchas veces sistemático, ya no es una crítica, digamos, constructiva, no, es una crítica sistemática, es un ataque verdaderamente feroz y totalmente deleznable contra su santidad. Hay que orar por él, hay que estar pidiendo por él porque se ha convertido en un blanco de ataques y repito, muchas veces llenos totalmente de mentiras, de calumnias y bueno, el Señor. Claro, claro que a todos nos pedirá cuentas, pero nosotros hay que estar orando por él y no dejarnos guiar por ese tipo de imágenes y noticias tendenciosas. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. En nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca contigo y con tu familia. Comparte este evangelio para que más gente escuche la palabra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.